Hola, hola. Se paletearon unos eh, buenos samaritanos. Se paletearon y pudimos sacar la camioneta. No fue fácil porque ellos no tenían cuerda y al final encontramos una cuerda ahí. Fue largo. Mi carga hablar de esas cosas. Fue difícil porque... Y ahora eh, voy bajando, no voy a poder llegar a Huaycoya porque ya tuve un viaje frustrado hace 3 años. Quise llegar a Huaycoya y no pude. Y ahora estoy de nuevo frustrado, segunda vez que intento llegar a Huaycoya y no puedo. Perdón. Aquí estamos en este bosquecito de renuevo de Alerce. El silencio aquí es total. Estábamos hablando sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasó? Entonces Juan Diego, ¿qué hizo Juan Diego? Fue donde la Virgencita se alegró, dijo, qué bueno, está pidiendo una señal y la Virgencita va a dar una señal. Él tenía fe en eso. Además que la oración de los frailes franciscanos, misioneros, heroicos, santos, habían invocado la intervención divina porque estaba fracasando la evangelización. Y para ello era fundamental. Había 9 millones de habitantes en la zona del Mesoamérica. México era el lugar más habitado de toda América, desde Canadá hasta la Patagonia. Teníamos dos sectores que eran bien habitados, desde Yucatán hasta digamos, Guadalajara, por ahí, toda la zona central de México. La meseta central era muy poblada, por eso que había imperios ahí. Y después en la zona de Perú y Bolivia, era una zona muy poblada también. Pero en los otros lugares donde no había civilización, en Norteamérica estaban en el Paleolítico prácticamente. Ahí está la expedición de Núñez de Vaca, que les recomiendo vean canales, busquen, hay canales que hablan de los héroes hispanistas, por ejemplo, Orellana, que recorrió el Amazonas, tremendo, con todas las tribus tirándole eh, flechas envenenadas en todas partes donde pasaron, y ahí viene el mito de las Amazonas, por eso le puso el nombre de Amazonas, porque había una tribu que eran puras mujeres que se entrenaban para luchar y solamente ocupaban a los hombres para quedar embarazadas, y de ahí a los niños varones los mataban y quedaban ellas solamente ahí, las mujeres, para una sociedad de mujeres. No sé si fue verdad eso. Pero bueno, Orellana, mira, ahí hay piedra. Orellana es otro, o sea, está lleno de tremendos héroes en el siglo... Orellana estaba en 1541 en la Amazonas, mientras Valdivia estaba fundando Chile, con Santiago del Nuevo Extremo y aventurándose después a pelear contra los araucanos. Paralelamente en Norteamérica también había muchas expediciones, estaba la del... Ay, se me olvidan los nombres, pero bueno, en todo caso, eso. Era un instante de una energía muy grande de parte de España, energía conquistadora y energía espiritual, tremenda. Y como les había contado, había problemas con los gobernadores. Este Diego Delgadillo le lanzó una lanza al corazón del obispo que estaba a cargo de todo lo que era la Nueva España, el obispo Juan Fray de Zumárraga. Y este es el que la Virgen lo apoya, en el fondo está dándole un espaldarazo a la causa de evangelización de los indígenas americanos. Es un signo de Dios. Dios, a través de la Virgen, de la Santísima Virgen, envía un mensaje
de corrección a los encomenderos, a los colonos españoles, para que realmente respeten a los indígenas y en un pie de igualdad, que sean bautizados y que llegue una civilización católica de fe, con los sacramentos, con la jerarquía, etc. Entonces la Virgen toma a un seglar indígena, pobre, campesino, pero de corazón puro, como dice Jesús, bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Y vio nada más, nada menos que en persona a la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen se encuentra de nuevo con Juan Diego y le dice que, él va a decirle a la Virgen de que falta un signo, que le pide un signo el obispo. Pero se produce un problema. Él vivía en una choza con el tío. El tío se llamaba Juan, tiene un nombre muy bonito igual. Entonces el tío dice, estoy muriéndome, le dice, estaba enfermo. Y quiero que me vayas a buscar un sacerdote para confesarme y que me dé la extrema unción. La extrema unción es un sacramento que ahora desapareció por arte y magia. Ahora se llama unción de los enfermos y se lo dan al que tiene un resfriado. No, es extrema unción. Es cuando uno está en extremo, se va a morir. La iglesia modernista actual ha deformado eso. Entonces pidió a un sacerdote para confesarse una extrema unción. Y en ese momento se le produce un problema moral de decisión a Juan Diego, y Juan Diego dice, yo tengo que reunirme con la Virgencita para pedirle este signo, esta señal, este milagro que pide el obispo, la autoridad de la iglesia. Y yo lo que quiero es necesito ir a buscar un sacerdote porque mi tío se está muriendo. Entonces él evita encontrarse con la Virgen y se va por otro camino. Es decir, deja plantada a la reina del cielo. La deja esperando. Pero la reina del cielo es traviesa, de niña era traviesa y de joven era traviesa. Cuando quedó esperando a Jesús, está la visitación a su prima Isabel. ¿Qué cosa más linda que la visitación a su prima Isabel? Bello. Una mujer encinta tiene que cuidarse, pero ella no. Ella tuvo que entrar en una caravana donde iban puras mujeres protegidas de los asaltantes, y ella tuvo que ir de Nazaret, subir, porque Nazaret está más bajo, el lago de Galilea, el mar de Betsaida, lo que se llama el lago de Galilea, está más bajo que el nivel del mar, y ellos van subiendo hacia Judá, que es donde está Jerusalén. En la zona de Judá, en una de esas ciudades pequeñas, estaba Zacarías, el padre, la casa de Zacarías, el padre de Isabel. Isabel era la prima, pero de más edad. Y ella, cuando tiene que ir 3 días, es una expedición de 3 días, con 2 noches que duerme a la intemperie, María, otra noche más, 2 noches, 3 días de caminata, y llega a la casa de Zacarías, donde está su prima Isabel, y la prima Isabel, al verla, siente que el hijo, que era Juan Bautista, pariente de Jesús, pariente de María, Juan Bautista, salta en su vientre, se alegra, y ella le dice, ¿y cómo que a mí, la madre del Señor, viene a verme a mí? Bienaventurada tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esa es una frase que la repetimos todo el tiempo en la oración a María. Dios te salve, María. Dios te salve. Que me estoy con el Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros
tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. El otro es, Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve, o sea, Dios la saluda como se saludaba a los emperadores. Salve César, salve, gran autoridad, magnífico emperador de Roma, salve. Dice, Dios, el ángel, el superángel, el serafín, arcángel, dice, Dios te salve, Dios te saluda a ti, con mucho respeto. Dios te salve María, llena eres de gracia, gracia plena. Y después vienen las palabras de Isabel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahí está la frase de Isabel. Entonces María va y se le interpone en el camino. Le dice, ¿para dónde vas? ¿Qué ha pasado? Y Juan Diego le dice, perdóneme, mi niña, perdóname, mi niñita, pero resulta que yo tengo que ir a buscar un sacerdote porque mi tío está muriendo y necesita los dos sacramentos, la confesión y la extremunción. Y María le dice, no te preocupes, ten paz, tu tío ya está sano. El obispo, ¿y cómo te fue con el obispo? El obispo pide una señal. Entonces anda, regresa al monte Tepeyac y ahí vas a encontrar la señal. Y él cree a la Virgencita de que su tío está sano. Y efectivamente mejoró en ese mismo momento, mejoró el tío. Y María va a ver al tío y se le aparece al tío, otro santo, aborigen, y le dice, yo soy la Virgen de Guadalupe. Ella se nombra como Virgen de Guadalupe, que era una virgen que existía en Extremadura, en la zona de Extremadura. Y se llamaba Guadalupe porque era un nombre islámico. Entonces ella es hija de Israel. Lo más hermoso del pueblo de Israel es María. Y ella entrega toda su genética a la ofrenda, para que esa genética sea tocada por una luz infinitamente poderosa y luminosa. Y esa luz, que es la luz del Espíritu Santo, engendra en el útero de María, en ese óvulo, engendra a Jesús, que si ustedes lo ven, la tilma, el rostro de la tilma con el rostro de Jesús en la sábana santa, y se ha hecho esto con moderna tecnología, llegar al rostro de Jesús y al rostro de María, son dos rostros casi como hermanos, de una similitud genética extraordinaria. Porque María entregó toda su genética, es decir, la genética humana de Jesús es toda la genética, es toda María. Jesús como en su parte humana es toda María y en su parte divina es todo divino. Es el Verbo encarnado. Entonces, le dice, yo soy la Virgen de Guadalupe. Entonces está tomando a los islámicos, está tomando a los judíos y está tomando a los aborígenes de América. Está reuniendo tres mundos. El mundo islámico, el mundo judío en ella y el mundo católico, pero que se expande hacia América. Entonces, tienen un diálogo maravilloso. Y María vuelve a desaparecer porque se aparece en el monte, en el montecito, en la colina Tepeyac, porque ahí está Juan Diego recogiendo flores de Castilla. Y esas flores de Castilla, que son las rosas,
que no existían, todavía no se traían las rosas a la nueva España, a México, todavía no llegaban las flores a Nueva España, a México, las rosas. Además estamos hablando que el, era el solsticio de invierno, pleno invierno. Por lo tanto, no puede ninguna flor, ni siquiera las flores naturales y silvestres del lugar existían en ese momento, porque estamos en pleno invierno, en el solsticio, cuando es la noche más larga y el día más corto, cuando los indígenas pensaban, ahora tiene que volver a renacer la luz. Por eso que en todos los pueblos, todos, adoran el solsticio de verano y el solsticio de invierno, pero sobre todo el de invierno, porque esa oscuridad que va aumentando, aumentando la oscuridad, llega un día en que esa oscuridad termina y viene un rebote, comienza a aparecer la luz, porque el sol ha llegado a su máximo estiramiento hacia, en este caso, hacia el sur. Y en ese momento está el solsticio de verano en el hemisferio sur. Bueno, para los que no sepan, porque hay gente que está tan mal educada en el sentido de la educación, no que se tengan malos modales, pero uno se encuentra con personas que no saben lo que es un solsticio. En este caso me tocó con un gerente general de una empresa financiera en la cual yo trabajaba. Yo le hablaba del solsticio y él no sabía lo que era, que es materia de cuarto año de enseñanza básica. Los equinoccios y los solsticios. Cómo la Tierra gira alrededor del Sol, cómo gira en torno a su eje y cómo gira en la inclinación del eje. 3 movimientos de la Tierra. 4 más el movimiento del sistema solar. 5 más el movimiento de la galaxia. Bueno, entonces él va con su tilma, que es como es un poncho, pero un poncho que tiene 1,70 m de largo por no sé cuánto, 60 o no sé cuánto de ancho. No, esa información se me olvidó, pero que está hecho con hebras, fibras de maguey, que es como una aloe vera, es un cactus. Y ahí esa fibra está tejida horizontal y verticalmente y hace un tejido que, según las pruebas que se han hecho, dura a lo más con mucho, pero ya he convertido en polvo, 30 años. En 15 años se desarma. Y esta tela va a cumplir en 7 años más 500 años. Y ahí, en esa tela, él va juntando todas las flores, todas las rosas. Y María se le aparece nuevamente y empieza a ella a ordenar las flores, porque él, en la emoción, las desordenaba, las guardó desordenadamente. Entonces ella, con dulzura, con ternura maternal, ella ordena las flores dentro del maguey, dentro de esta tela, digamos. Se le llama, se me olvidó el nombre. Bueno, entonces él va cargado de las flores a ver al, al obispo, caminando con el calor, kilómetros. Estamos hablando como unos 17, 20 kilómetros. Y llega al palacio del obispo y están estos 2 secretarios que le tienen mala y no lo dejan entrar, y él dice, y los forcejean. ¿Qué llevas ahí? Forcejean. Y él protege sus flores, las tiene ahí, las protege, va con un sombrero de paja, y ahí estos le dicen, no vas a ver al obispo. Y él dice, yo me voy a quedar aquí. Así pase un día, 2 días, 3 días, un mes, un año, hasta que el obispo me reciba. Ante esa determinación, y al ver ellos que este hombre estaba con algo extraño, ellos intuyeron que aquí había algo grueso, así que lo dejaron pasar. Entró, estaba el obispo con el intérprete, el hermano González, había una familia indígena, había un español que era un español de civil, un laico,
había otros indiecitos, etc. Había 13 personas en ese lugar. Y él llega y le dice, aquí te traigo lo que manda mi señora, la reina de los cielos. Y bota, o sea, abre esta tilma y caen las rosas al piso y en la tilma aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta el día de hoy intacta, que yo les dije que se ha probado con rayos láser, que está a 0,3 milímetros, o sea, un tercio de milímetro, 3 décimas de milímetro, está suspendida en el aire la imagen. La imagen no está pegada a la tilma, no está pegada. La tilma ha permanecido durante 500 años, lo cual es un milagro, y según la ciencia está la imagen suspendida y no hay ningún vestigio de pincel ni de pintura. Y según el Richard Kuhn, K-H-U-N, premio Nobel en 1938 y en 1946, doblemente premio Nobel, dice que la sustancia que tiene la pintura no es una pintura de origen vegetal, ni de origen animal, ni de origen mineral, ni de origen sintético, ni de ninguna posibilidad de lo que sea algo de este planeta, ni siquiera del universo, porque no hay nada que tenga que ver con los 111 elementos de la tabla periódica que están en el universo, ni de los 118 porque hay otros elementos que son más artificiales. Aquí anda un demonio dándome vueltas, que me huevea, me huevea. Sale, carajo. Bueno, ahí el obispo se arrodilla ante Jesús, que está en la Virgen, en la imagen ella está encinta, se arrodilla ante Jesús, que está en el centro de los rayos del sol que salen, ella es lo que dice el Apocalipsis, vi una mujer vestida de sol, con 12 estrellas en su cabeza, en este caso son 46 estrellas, que tiene una simbología para el mundo indígena, que todo es con el término de 4, el número sagrado de ellos es 4, son 46 estrellas, que están ubicadas cada una con un significado, una en el vientre donde está el niño, después cada constelación, eso tendría que ustedes entrar a estudiar eso, si les interesa, aparece con ese color, un color que es el color que usaba Montezuma, o sea, el emperador mexica, el emperador de Tenochtitlán, el superpoderoso, que usaba una, un, un hábito de un vestido de verde azuloso. Verde azuloso. María aparece como una mujer soltera, es decir, no tiene hombre, pero encinta, porque se ve su pelo, no está tapado el pelo. Aparece con el rostro inclinado porque ella está en devoción. Ella no es lo máximo, ella está en devoción al Ser Supremo. Aparece con los dedos como, con las manos como que estuviera en oración, pero para los indígenas eso significa te traigo un presente. Las manos puestas como en oración es te traigo un presente. Y ese milagro produce la conversión de muchísimos españoles y sobre todo de muchísimos, o sea, estamos hablando de 9 millones de conversos. Los misioneros no tenían energía para estar bautizando a orillas de río a cientos de miles de indígenas de distintas, los tlaltaltecas, los chichinecas, o sea, hay muchos pueblos, no solamente los mexicas, había muchos pueblos que
apoyaron a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés ganó en base a los aliados indígenas. No fue una conquista del español, sino que fue una conquista del español, pero con una alianza formidable de otros pueblos que estaban oprimidos con esta tiranía de este dios Huitzilopochtli, que quería nada más y nada menos que 100.000 sacrificios al año, se calcula más o menos. Imagínense, en 10 años son 1.000.000 de personas sacrificadas a ese Dios para mantener que el sol siga girando, que el sol siga apareciendo, que siga la vida. Se sentían ellos que ese Dios los chantajeaba con la muerte de sacrificios humanos. Y aquí se les enseña que el sacrificio humano ya se hizo, que fue el mismo Hijo del Altísimo que se sacrificó, y Él es el que permite que exista la vida, y no solamente es el que creó la vida, sino que es el que nos salva de nuestra caída original, del pecado original. O sea, engancha muy bien con lo que es el catecismo, cómo se va educando a los indígenas. Ahora, el día 25, el día 25 de ese mes, ya llegando al año nuevo, del año 32, iban los indígenas con esta tilma, mostrándola, y todos en una gran reverencia, y ellos jugaban con flechas, porque en su religiosidad jugaban con arcos y flechas, y estaban ellos celebrando todo esto, y a uno se le escapó una flecha por accidente y traspasó el cuello de uno de los que estaban ahí venerando a la imagen. Al traspasar la flecha, le arrancaron la flecha y vieron que se desangraba y que murió por desangramiento, porque le llegó a la yugular. Y inmediatamente los indecitos, lo digo con cariño, no con desprecio, los indecitos, porque María los trataba con diminutivo, y nosotros en mi país hablamos con diminutivo cuando tenemos cariño. Por eso yo le digo virgencita, porque no es una postura mía, es que me sale del corazón decirle virgencita. Y resucitó. Entonces, como resucitó ese indio, se corrió de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Se fue contando este milagro. Se contaron entonces el milagro de las rosas, se contó el milagro de la tilma, que hasta el día de hoy está ahí en la Basílica de Guadalupe, o sea, claro, la Basílica de Guadalupe, y se contó este otro milagro, el tercer milagro, que es la resurrección de un indio que había muerto con una flecha atravesando su cuello. Quedó la pura cicatriz y él siguió cantando y adorando a Dios. Fue la gran conversión, y no solamente México, sino que California, Nuevo México, Arizona, Texas, todos esos lugares fueron catequizados. Los indígenas, como por ejemplo los apaches, los comanches, todos esos habían sido evangelizados en una ruta que iba desde la Ciudad de México hacia el norte y llegaba hasta una ciudad que se llamaba Santa Fe, que estaba más allá de lo que sería ahora el estado de Colorado. O sea, se fue avanzando durante los siglos hacia América del Norte, por el lado donde están las montañas y los desiertos. Hacia el sur vino la conquista de Perú, del imperio del Perú, con Francisco Pizarro y Diego de Almagro y Luque. Y ahí se lleva el Evangelio al Perú, y después se lleva a Chile y se lleva a las pampas de Argentina y, y en el Caribe. Es decir, la labor evangelizadora fue muy dura, pero fue facilitada por esta señal divina que hasta el día de hoy bendice a la hispanósfera, a la Hispanoamérica,
nos bendice y nos apoya. Dios, a través de la Virgen, a través de la Virgencita de Guadalupe, nos está bendiciendo. Y no solamente hubo esa aparición, también hubo una aparición antes de la batalla de Penco en Chile, donde los araucanos contaron que iba la tropa araucana, 20.000 guerreros a enfrentarse, y María les dice, por favor, no guerreen, porque esto no, es una guerra que no tiene sentido. Una cosa así les dijo. Resulta que esa guerra duró muchísimos años. Los araucanos no hicieron caso a ese mensaje en su lengua natal, en su lengua del Mapudungún, y fue una guerra que duró muchísimo y fue un desgaste de esta zona del mundo, la zona de Chile. También hubo una aparición, lo que se llama la Virgen del Buen Suceso, a una monja de claustro en Quito, donde ella está profetizando lo que iba a suceder en el siglo XX y en el siglo XIX. Habla de un presidente de Ecuador. En esa época no se sabía si Ecuador iba a ser un país independiente. Ella dice, va a ser un país independiente y va a haber un presidente católico que va a ser muerto por él, o sea, un mártir, que fue el presidente, se me olvida el nombre en este momento, pero es un extraordinario. Consulten en Google si quieren. El presidente de Ecuador que murió víctima de un complot de la masonería. Y después hablaba de lo que iba a pasar en esta época. Dijo, en esta época no habrá muy poca fe, las mujeres se vestirán de forma indecente, etcétera. Hay toda una serie de mensajes tremendos. Después aparece en pleno régimen militar en Chile en 1983. Y están los mensajes. Yo tengo un libro completo con los mensajes de la Virgen que son 100% ortodoxos y se queja, dice, los ministros de mi hijo, por su impiedad, su, su, uh, su amor a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Repite exactamente el mismo mensaje que repitió en Garabandal y que viene de la Salet. Es decir, no solamente se ha aparecido ahí, sino que ha tenido diversas apariciones. Se apareció también en la zona venezolana y el cacique, que era el jefe de los indios que vio a la Virgen, le tiró una lanza. De ahí Venezuela tiene una serie de cosas, no quiero extenderme en eso, porque está lo que se llama la Connie Méndez, que es una doctrina satánica de halago del yo, el yo, pues se llama la doctrina del yo soy. Esa doctrina del yo soy de la Connie Méndez, que era una venezolana, perjudicó muchísimo al país de Venezuela y a mucha gente que ha seguido esa doctrina que el libro se llama 4 en 1, donde son cuatro libros que se funden y que por lo general lo leen las mujeres como una ayuda de magia blanca, pero no existe la magia blanca, existe la magia nomás, que siempre es negra. Entonces es una magia blanca que a través de decretos, es decir, que dan afirmaciones rotundas, esas afirmaciones se conecta con un ser que es el yo soy, y ese yo soy realiza los milagros. Entonces ese yo soy es nada más y nada menos que un ser demoníaco, ser demoníaco. Eso pasó en Venezuela, etcétera. Hay apariciones de la Virgen en Nicaragua, a una persona a una persona humilde, como siempre. Entonces eso se da permanentemente en las apariciones. Muchas son rechazadas, la jerarquía rechaza, porque en muchas de ellas critica a la jerarquía. Es así. Bueno, ahora vuelvo para mi casa porque no pude llegar a Huaycoya, y terminando entonces con este tema, como les dije, hice un primer video que duró 1 hora y media, después hice un segundo video que duró 8 horas y media y ahora tuve que repetirlo y siempre sale diferente. Salió totalmente diferente, obviamente por las circunstancias que me tocó de haber quedado ahí
atascado, quería hacer un video lindo, orillas de, orilla de mar, quería llegar al mar, pero no pude. Esta cordillera, la cordillera de la costa, es, mire, ese es un, eh, un alerce guagua. La cordillera de la costa es muy difícil, por eso Chile le da la espalda al mar. Le damos la espalda al mar. Y estoy leyendo, muchos me han criticado, me dicen, oye, ¿por qué estáis leyendo a Charles Darwin? Mira cómo quedó aquí esto. Wow. A Charles Darwin, que es un inglés, pero ¿qué importa que sea inglés? ¿Cuál es el problema que sea inglés? Tiene muy buena pluma y describe el Chile, la Patagonia, de 1832 a 1835. Estaba lleno de indígenas y esos indígenas siguen aquí. Pero esos indígenas ahora andan con camionetas Hilux y son completamente chilenos. Ha habido una metamorfosis. Una metamorfosis. Eran indígenas, 100%. Y bueno, la República ha sido también un desarrollo acelerado porque el mundo ha estado acelerado durante estos últimos 200 años, revolución industrial y mil cosas. Y, y hay cosas que sí son verdad. Por ejemplo, él cuenta con inocencia, porque no se da cuenta de lo que está contando, Charles Darwin, que se encuentra eh, con compatriotas, muchos, o sea que llegó la independencia, no solamente llegó Lord Cochrane y algunos oficiales de la Armada para fundar lo que era la Armada chilena, sino que en Santiago de Chile había 5 o 6 familias que eran acaudaladas, 5 o 6 familias acaudaladas que se dedicaban a los negocios. Y había en Valparaíso muchos ingleses, había un barrio inglés en Valparaíso. Y él cuenta cómo llegaba donde estos ingleses, en su travesía, por ejemplo, fue a las termas de Cauquenes, que están de Rancagua hacia la cordillera, y después se fue por San Fernando, Nancagua, y encontró una mina de oro. Y la mina de oro estaba siendo explotada, los hombres chilenos trabajaban duro en esa mina, jóvenes, vestidos solamente de la cintura para abajo, todo a torso descubierto por unas escaleras de palo bruto, de madera bruta, unas escaleras desde unos pirquenes, unos fosos, y van con unas mochilas cargadas de rocas, y todo el día trabajando en eso y comiendo porotos, solamente a puro poroto, y cómo eran explotados. Y estos ingleses ni siquiera pasaban a pagar el impuesto a Santiago, sino que juntaban el oro y lo embarcaban en una playa, en la playa de lo que es Pichilemu, ahí embarcaban el oro y se lo llevaban directo a Inglaterra. ¿Y por qué los mineros no se robaban el oro? Porque el que robaba oro se le descontaba a todos de su sueldo, entonces todos se vigilaban unos a otros. Porque les caía a todos la pena. Si alguien se llevaba un pequeño trozo de oro, un gramo de oro, una arena, inmediatamente se delataban entre ellos. Y en el norte chico, muchas minas de oro, minas de cobre con ingleses. O sea, vino una avalancha de ingleses. Algunos se quedaron, y hay apellidos que quedaron en Chile, familias, pero otros volvieron a Inglaterra cargados. Cargados, eso fue así. Eh, Cuenta cómo era Santiago, cuenta cómo era el paso de la cordillera, cuenta cómo era Chiloé, dice que es la gente más amable del mundo. O sea, el chileno el más cortés, el más amable, pero de Chile, Chiloé. Y cuenta cómo esa gente vivía tan sacrificadamente, en esa época no había trajes de agua, siempre empapados, acostumbrados al frío, pero siempre humildes y amables. Así que ingleses, yo podría hacer un video de los ingleses en mi vida. Tuve a mi director espiritual
Brian Christopher Wall Curran, que era un jesuita extraordinario, inteligentísimo, sumamente educado, había estado estudiando en Alemania, en Inglaterra, en Francia, sabía varios idiomas, manejaba el español perfecto y estaba dedicado a captar, entre otras cosas, a captar y a ayudar a los que estábamos como con vocación de entrar a la compañía de Jesús, a vivir la vida religiosa y a vivir el sacerdocio. Entonces yo quería ser sacerdote y religioso de la compañía de Jesús, entrar al noviciado, hacer el juniorado y estudiar filosofía, estudiar teología y alguna otra carrera y finalmente ordenarme a los 33, 34 años después de haber entrado a los 18. Así se preparaba el jesuita. Y hablaba con él noches enteras. Y fueron años que estuve con él. Una gran, extraordinaria persona, porque los ingleses católicos son tremendos. Y él me presentó a Sheila Cassidy, que fue una buena samaritana que se dedicaba en esa época a atender gratuitamente a las personas en los servicios de urgencia. Era doctora y quería ser monja de claustro. Entonces se dedicaba a eso y le llegó por otro párroco para atender a Nelson Gutiérrez, que era un mirista que había roto, que un grupo de ultra izquierda armada, habían roto el cerco que le había tendido la DINA, en esa época después se llamó CNI, la DINA en Mayoco los cercó y ellos rompieron el cerco y quedó herido. Y ahí el cura lo llevó en un maletero de auto para que lo atendiera la Sheila, y la Sheila Cassidy lo curó, y finalmente llegaron donde ella vivía y dispararon, los de la DINA dispararon, murió una mujer ahí, una sirvienta, murió por las balas de la DINA, y a ella la tomaron y la torturaron, la metieron en la picana, y de ahí, después de la tortura, la llevaron a Tres Álamos. Y yo la fui a ver a Tres Álamos y ahí me acostumbré a los 15 años de ir a visitar presas políticas que estaban ahí todas llorando, contando sus desgracias, contando las desgracias. Y miren cómo está ese cerro. Y ahí, bueno, Sheila Cassidy después salió de Chile, presionó la embajada, presionó el gobierno británico y llegó finalmente a Inglaterra y se hizo monja. Y salió la portada en el Times, así que mi amiga salió en el Times, en la portada del Times en ese momento, Sheila Cassidy. Y así, fui a Inglaterra, tuve amistad con ingleses y yo me crié en un colegio británico, o sea, en el True Wallace. Ahí estaban las misses, las dos dueñas del colegio, las dos eran profesoras, pero ya estaban viejitas, y eran amigas íntimas de la reina Isabel. Así que cuando la reina Isabel llegó a Chile, fue a verlas, fue a nuestro colegio, y nosotros estábamos ahí formaditos para que la Virgen, perdón, ay, perdón, para que la reina Isabel nos desordenara el pelo. Era jovencita y andaba con el príncipe Felipe, tipo alto, agradable los dos. Y ahí me eduqué en una disciplina británica tremenda. Yo en el primer año básico tenía 6 años. Dijeron las profesoras, se quedan callados y no los vamos a castigar. Y yo no me quedé callado, pregunté algo académico. Hice una pregunta académica. O sea, desafié, pero en términos serios, académicamente. Me dijeron, venga para acá. Me quitaron el traje que tenía, que era mi uniforme de colegio, y me pusieron un jumper, que es el vestido de mujer. Me pusieron un chupete de guagua, un chupete en la boca de bebé y vestido de mujer, y vino el recreo largo, que es el recreo más importante, que a las 11 de la mañana, y me pasearon
por todo el colegio mientras yo veía que se burlaban de mí los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de quinto, los de sexto, los de séptimo, los de octavo. O sea, todo el colegio se burlaba de mí. Los grandes, los medianos, los chicos, se burlaban de este que había osado hacer una pregunta académica y me habían hecho transvesti y eso. Esas eran las cosas. Y después te subían con unas gomas de borrar por las patillas, te pegaban en las manos con regla o con el puntero te metían a un rincón parado mirando la muralla durante mucho tiempo, etcétera. Era una disciplina feroz, súper fuerte. Así que podría hacer un video de los ingleses en mi vida. Y me carga que entremos en ese... La verdad no tiene bandera. Si bien yo tengo la bandera hispanista es porque es mi corazón el que está así. Y porque mi intelecto también se pliega a esa causa. Pero no seamos cerrados. La verdad tiene matices. Entonces vamos por los matices. Ya, voy a volver a mi casa y se acabó el paseo. Miren qué belleza ese cerro. Pero no se puede agrandar aquí. No se puede agrandar. Para que vean, aquí este teléfono no alcanza a captar la belleza que hay aquí. No se alcanza a captar. Bueno, bendiciones, viva Cristo Rey.